continuar conforme ha sido la instrucción. Vamos a continuar con la enseñanza del segundo libro de Samuel, para que usted lo busque allí y vayamos juntos en esta enseñanza. Segundo libro de Samuel, capítulo 12. Habíamos visto el día miércoles, habíamos visto hasta el verso 11 o hasta el verso 10, ¿verdad? En el verso 11, voy a tomar rapidito el verso 11, cuando el Todopoderoso envía una palabra ya para David, anunciándole el mal que venía a él por causa de su pecado, ¿verdad? Y les decía que la palabra mal en hebreo significa adversidad, aflicción, agravio, calamidad, castigo, desastre, desgracia, destructor, doloroso, maldad, malestar, quebrantamiento, triste, sarna. Entonces, porque de pronto podemos pensar que la palabra mal pues solamente es mal y encierra algunas palabras allí, ¿verdad? Están contenidas en esas palabras, en esa palabra mal, que apenas vemos acá 3 letras, pero en hebreo tiene mucho significado más a profundidad. Entonces, en el verso 11 del segundo libro de Samuel, capítulo 12, el Todopoderoso envía un juicio, podríamos decirlo así, un juicio para David a causa de su pecado. Él le dijo, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Y es muy importante que nosotros meditemos y reflexionemos en esta palabra porque cuando llega el mal a nuestra casa, muchas veces le atribuimos a una obra del diablo. Muchas veces le atribuimos, es que el diablo se metió, el enemigo se metió, es que Hasatán se metió. Y resulta que nosotros vemos solamente en ese momento lo que está pasando, pero no analizamos lo que ha venido aconteciendo. ¿Por qué llega el mal a una casa? ¿Por qué llega la adversidad? ¿Por qué llega la aflicción? ¿Por qué llega el agravio, la calamidad? ¿Por qué llega una desgracia? ¿Por qué llega el dolor? ¿Por qué llega el quebrantamiento? Todo va a tener un origen, todo tiene una raíz. A veces solamente hemos mirado el fruto. Hemos dicho, Padre, pero ¿por qué llegó esto tan doloroso a mi casa? ¿Por qué llegó esto tan duro a mi casa? ¿Por qué me toca ahora este quebrantamiento que ha sido tan fuerte para mí? Y cuando vemos esto, no solamente lo lleve a la dimensión en la vida, puede ser que el mal llegue si tiene un negocio, si tiene una empresa, si tiene, qué sé yo, ¿verdad? Puede ser que llegue a tocar las finanzas, puede ser que llegue a tocar la salud, puede ser que llegue a tocar cualquier área de nuestra vida, llegue a tocar la familia. En esta porción vamos a ver cómo no solamente llega a tocar o este mal llega para la vida de David como algo personal, sino que su pecado llega a afectar sus generaciones, llega a afectar sus hijos, llega a afectar su casa, tal como le dijo el Todopoderoso. Entonces, el Padre le advierte algo a David y nos advierte hoy también a nosotros. No todo lo que llega a nuestra vida como calamidad, como desgracia, como dolor, como quebrantamiento, es obra del diablo. Tenemos que mirar qué acontecimientos hubieron antes, ¿verdad? Acá vamos a ver que el Todopoderoso le advirtió que lo que le llegaba a David fue a causa de que él trajo problemas a la casa de Israel, también a la casa de Urías, ¿verdad? Y que por eso el Todopoderoso estaba permitiendo que ese mal toque la casa de David, ¿verdad? Eso lo habíamos visto. Ahora vamos a ver en el verso 13, bueno, ¿qué le había dicho? En el verso 11 le había dicho que va a levantar el mal, ¿verdad? También le dice que la espada no se iba a apartar de su casa, ¿verdad? Le dice, la espada no se apartará de su casa.
Entonces aquí vemos el juicio, pero vamos a ver un corazón de David. Vamos a ver el corazón de un hombre o de un varón, como lo hemos conocido hasta ahora, conforme al corazón de Dios. ¿Qué hace una persona que tiene corazón conforme al corazón de Dios? Un corazón de carne, un corazón sensible. David, cuando escucha el mensaje de parte del Todopoderoso por la boca del profeta Natán, veamos qué pasa. A partir del verso 13, vamos a ver el arrepentimiento de David. Vamos a ver el teshuvá, el retorno que hace David al Padre. Eso es lo que busca el Todopoderoso. Es lo que busca en todos aquellos que quebrantan el pacto, en todos aquellos que le han fallado, que pecaron. Y esta lección a nosotros nos va a hacer entender que aún alguien como David pudo pecar, pero que quedarnos con el juicio, con el pecado, no es nuestro destino final. Que un hombre, una mujer, conforme al corazón de Dios, puede hacer un teshuvá, puede hacer un retorno al Todopoderoso y Él lo va a perdonar. ¿Qué pasa? Veamos lo que dice el verso 13. Luego que David escucha la sentencia, podríamos llamarlo así, veamos qué pasa. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Yahvé. Vamos a dejarlo hasta allí. Mire que David hace una confesión, porque cuando el Padre, a través de su profeta, envía la palabra de confrontarle el pecado a David, ya que tuvo muchos meses para arrepentirse, durante todo el periodo de gestación de Betsabé, él pudo arrepentirse, pero no lo hizo. Por eso, en vista de que no lo hizo, el Padre envía a su profeta a confrontar el pecado. Y no solo confronta el pecado, sino que también le da una palabra de castigo. Cuando David escucha eso, lo primero que dice es, pequé contra Yahvé. Note algo importante en la escritura. David no dijo, pequé contra Natán, pequé contra el abuelo de Betsabé, perdón, no dijo pequé contra Urías, no dijo pequé contra el abuelo de Betsabé, contra el papá de Betsabé. No dijo pequé contra el esposo de Betsabé porque la tomé por mujer, porque adulteré con ella. No, porque el primer pacto que se rompe cuando quebrantamos una instrucción del Padre, cuando quebrantamos sus mandatos, está quebrantándolo con Él. Y vamos a ponerlo en un matrimonio para hombres y mujeres, ¿sí? Porque quizás acá, porque vemos a un varón, dirá la mujer, ay, sí, es el juicio para los hombres. Y siempre hemos visto que el juicio para los hombres es para los dos. Cuando nosotros entramos en pacto conyugal, ¿verdad? Con nuestro esposo, para los que somos casados, nos presentamos delante del Padre, aún los que seguimos el lineamiento, ¿verdad? De raíces hebreas, hemos hecho una ketubá, hemos presentado delante del Padre y hemos hablado con claridad lo que dice la ketubá, qué me someto, qué yo estoy dispuesta a hacer, qué es lo que voy a hacer, que me someto a mi esposo, que en la enfermedad, que en la adversidad y prometo serte fiel. En fin, en la ketubá, ¿verdad? Hay todo un discurso, podríamos decirlo así. Y más que discurso, es toda una promesa, es todo un pacto conyugal que hicimos delante del que ha establecido un pacto, nuestro Padre. Entonces, David ni siquiera dice pequé contra Urías porque era una mujer casada. No, él dice pequé contra Yahvé. ¿Qué estaba haciendo David en ese momento cuando él dice pequé contra Yahvé? David estaba haciendo una confesión. Y esta confesión de David es un buen ejemplo para nosotros. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo lo que va a querer en todas esas personas que quebrantan el pacto, cualquiera que sea,
el pacto que esté quebrantando, o sea, la instrucción que esté quebrantando, ¿qué va a buscar? Va a buscar justificación. ¿Por qué? Porque el enemigo lo que quiere es mantener atada a esa persona. La quiere lejos del Creador, la quiere lejos de la misericordia, la quiere lejos del perdón. David es un buen ejemplo para nosotros, para todos nosotros, porque hay de aquel que diga que no comete pecado. De una u otra forma, todos hemos pecado. Nadie puede decir que está libre de culpa. Sí, quizás unos no pequen de la forma que lo hizo David. Quizás usted pueda decir, yo no he cometido adulterio. Quizás usted puede decir, yo no he matado a nadie. Pero en la dimensión de la palabra conocemos también lo que significa matar. ¿Qué pasa acá? David no buscó excusas. David no dijo, pero padre, es que mira, Betsabé estaba media desnuda allí, pues y los ojos se hicieron para mirar, como muchos pueden decir, ¿cierto? Muchos dicen, no, pues si está ahí y uno mira. Yo he escuchado a muchos varones decir eso. No, pero es que resulta que acá David no buscó excusas, porque lo peor que puede hacer un creyente es buscar excusas. David puso la culpa directamente sobre sus propios hombros. David asumió su culpabilidad. David dijo, he pecado, pequé contra Yahvé. Cuando el Padre mira un corazón arrepentido, cuando la confesión es genuina, cuando la confesión viene del corazón arrepentido, reconociendo nuestro pecado. Pero si nosotros buscamos culpables, no, pero es que mire lo que me hicieron y si se ganó el odio que tengo por esa persona es porque es que me hizo tantas cosas. Porque hay mucha gente que tiene su corazón lleno de odio y mata con el odio que siente. Entonces muchos dirán, pero es que usted no sabe porque usted no siente lo que me hizo. Y es por eso es que, mire, es que se levantan unas calumnias en mi contra, en contra de mis hijos. Y usted está matando con el odio que siente. Entonces, acá David nos da un buen ejemplo a cada uno de nosotros como creyentes. Todos queremos del reino, todos queremos la autoridad del reino. Para tener la autoridad del reino necesitamos estar libres de todo lo que ha traído influencia de las tinieblas. ¿Sí? David comienza a decir, pequé contra Yahvé. Primero, asumir la responsabilidad de culpa. No busquemos culpables a otras personas. No le demos vuelta al asunto. David tampoco minimizó su ofensa. Ay, pero es que no. Muchos buscan minimizar el pecado. David se dio cuenta de que había pecado primeramente contra Yahvé. Es lo que todos nosotros tenemos que hacer. Mirar qué es lo que hemos hecho. Entrar a cuentas, como dice Isaías, ¿verdad? Isaías 2 dice, vengan, pongámonos a cuentas. Si tu pecado fuere rojo, ¿verdad? Yo lo convertiré blanco. Si me ayudan con los micrófonos, por favor. Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Verdad? Mire, esta confesión, esta afirmación que David hace, pequé contra Yahvé, veía en el hebreo y se resume en dos palabras, Hatahal Yahvé. Dos palabras que reflejan el corazón de esta persona. Dos palabras que reflejan el corazón de David. Por eso es que David es ese varón conforme al corazón de Dios. Y muestran una diferencia. Y voy a tomar una diferencia entre quién, entre David y Saúl. Hemos venido estudiando el libro, el primer libro de Samuel, el segundo libro de Samuel, y vamos a ver acá algo importante, una diferencia muy grande. Saúl también pecó contra Yahvé. David también pecó contra Yahvé.
Pero vamos a ver las diferencias y esto nos hace ver que todos pecamos, que todos estamos pecando de alguna u otra forma, hemos caído en algún pecado, ¿verdad? Pero una confesión no necesita ser larga para ser real y sincera. Acá vemos a David diciendo, pequé contra Yahvé. Simplemente eso, pequé. ¿Por qué dijo simplemente pequé contra Yahvé? Porque su pecado ya estaba expuesto, porque su pecado ya había sido confrontado, porque ya lo sabía el profeta, porque ya el Padre se lo había mostrado al profeta. Ya el profeta no necesitaba que David vuelva a repetir, sí, profeta Natán, lo que pasa es que yo subí al terrado y allí vi a una mujer, a la mujer de Urías, y bueno, David no necesitaba hacerle todo esto, decirle todo esto al profeta Natán, porque ya había sido confrontado, porque el profeta Natán ya le habló cuál era su pecado. David resume su pecado diciendo una confesión ejemplar para cada uno de nosotros los creyentes. Porque una confesión, luego que ya el pecado es descubierto, cuando luego que el pecado ya ha salido a la luz, cuando el profeta ya lo sabe, lo conoce, o cuando mucha gente ya lo conoce, no necesitamos estarlo contando. No necesitamos estar nuevamente repitiendo todo porque ya salió a la luz. La confesión de David solo fueron 2 palabras, hablando en hebreo, ¿no? 2 palabras, pero fue una confesión muy sincera. No necesitó ser larga, simplemente fue real y sincera. Notemos la diferencia con Saúl. Saúl confesó su pecado ampliamente, pero no fue genuino, no fue sincero, ¿verdad? Entonces, muy pocas palabras, ¿verdad? Pero en esas pocas palabras de David, él mostró un espíritu quebrantado, un espíritu que buscaba Teshuvá, un espíritu que buscaba el perdón del Todopoderoso, ¿verdad? No hay excusa. Acá ya David no podía poner excusa. David ya no tenía nada que esconder. No había nada más que encubrir. ¿Por qué? Porque ya todo estaba dicho, todo estaba expuesto, ¿verdad? David no buscó una forma de escapar. David no dio pretextos. No se apeló a la debilidad humana. No, él reconoció su culpa abiertamente y con firmeza, sin negar la verdad. Ese es el corazón que busca el Todopoderoso en aquel que quebrantó su pacto. Ese es el corazón que busca el Todopoderoso en aquel que le falló. Le falló porque quebrantó el pacto conyugal primero con el Shaddai. ¿Por qué digo el pacto conyugal? Porque la Torah es el pacto conyugal del Shaddai, del Todopoderoso, del Dios Altísimo, con nosotros, su pueblo. El primer pacto conyugal que David quebrantó fue ese. Como él dijo, pequé contra Yahvé. Nosotros debemos de entender que cuando cometemos un pecado, estamos quebrantando un pacto conyugal. El pacto conyugal del Shaddai, del Todopoderoso, de Yahvé, con su pueblo. ¿Sí? Mire, esta respuesta o esta confesión de David fue, podríamos decir, excelente para un varón que estaba en la posición de David. David estaba en una posición de rey, ¿verdad? Y resulta que si nosotros miramos la escritura, ¿verdad? Mirando así estos libros proféticos o el libro de los reyes que cuenta mucho, cuando alguien pecaba, ¿qué decía el rey? Córtenle la cabeza, ¿verdad? Los mandaban a ejecutar. Había un juicio humanamente directo, córtenle la cabeza o los mandaban a ejecutar. Pero acá, mire cómo el rey de reyes, el soberano, se muestra con David. Aunque él era el rey y la orden de un rey de forma natural era córtenle la cabeza, ejecútenlo. Acá el padre actuó de una forma llena de misericordia con David. Y David mostró
al dar su confesión, al mostrar su arrepentimiento, mostró algo importante. David quizás en todos estos meses de embarazo, de gestación de Betsabé, no se arrepintió o no lo confesó, pero de seguro le digo esto, que el Padre estuvo trabajando en el corazón de David. Estuvo trabajando, ¿por qué? Porque cuando llega la confrontación, él no lo niega, él no busca excusas, él podía poner muchos pretextos como rey, él podía buscar muchas formas de escapar al juicio, pero David mostró a través de su confesión, de su arrepentimiento, mostró que Yahvé estuvo trabajando en su corazón todo ese tiempo y que la confrontación del profeta Natán solamente fue la última pieza del trabajo del Todopoderoso. Eso es como cuando el padre le da la oportunidad y le da tiempo a alguien para que confiese su pecado. El pecado que quizás ya fue descubierto, pero que necesita confesar que quebrantó el pacto conyugal con el Shaddai. Entonces, esto nos muestra que el Todopoderoso estuvo trabajando en el corazón de David, que todos esos 9 meses de embarazo de Betsabé, el padre estuvo trabajando en el corazón de este varón que había quebrantado el pacto con el abacados. Mire, David se lo conoce como el varón conforme al corazón de Dios. Sí, ¿qué pasa en una persona que no tiene el corazón conforme al corazón de Dios? Que tiene un corazón duro e insensible. A cualquier otra persona, vamos a poner a un varón, ¿verdad? Cualquier hombre que hubiese sido encontrado culpable de semejante acto, ¿verdad? ¿Qué hubiese hecho? Hubiera defendido sus acciones. Si hubiese enojado, hubiese dicho, ¿qué se mete si usted no sabe la realidad? Usted no sabe por qué lo hice. Mire, si esa mujer fue que se presentó desnuda en la piscina, ¿yo qué culpa tengo? ¿Verdad? Cualquier varón buscaría excusas. Cualquier persona buscaría una excusa o defendería su acción de pecado. O pongamos otro ejemplo más. Cualquier persona que sea confrontada por el profeta, que no sea alguien conforme al corazón de Dios, yo digo, si no hubiese sido David, mire, hubiese hasta asesinado al profeta. Hoy no lo llevemos a la forma literal de que alguien que sea confrontado con su pecado y que tiene un corazón duro asesine al profeta, pero sí se va a levantar contra el profeta. Sí se va a levantar en ira, sí se va a levantar, quizás no tome una espada para matarlo, quizás no lo mate de forma literal, pero si el profeta llega a confrontar el pecado de alguien que no tiene un corazón como el corazón de David, se va a levantar contra el profeta. Va a buscar muchas excusas, va a buscar defender su acción pecaminosa y se va a levantar contra el profeta. Va a difamar el profeta, va a tratar de buscar faltas del profeta, va a tratar de hablar mal contra el profeta. Y eso solamente nos hace ver que es una persona que no tiene el corazón conforme al del Padre. Eso nos hace ver que es una persona que aunque pecó, el tiempo que el Padre le haya dado para arrepentirse, no le sirvió para arrepentimiento, no le sirvió para hacer un teshuvá. Cuando el profeta Natán llega donde David, simplemente fue lo último que el Padre hizo, usar su profeta para que David declare su pecado, pero diciendo, pequé contra Yahvé, porque el pecado ya estaba a la luz, el pecado ya había sido descubierto. Y este es un buen ejemplo. David no fue cualquier hombre o cualquier mujer que peca y que su corazón es tan duro y simplemente trata de defender sus acciones pecaminosas o se defiende hablando mal del profeta, asesinando con la lazonjara al profeta. Esto no pasó con David. ¿Sabe por qué? Porque David conocía a su Dios. David conocía quién era Yahvé. Y David conoció algo, conoció su malvado corazón.
conoció su perverso corazón, conoció la maldad de sus acciones. Por eso él reconoció que pecó contra Yahvé, que quebrantó el pacto contra Yahvé, porque el pacto que hacemos es un pacto conyugal. Venir a raíces hebreas, muchas veces lo repetimos, no es estar en el cristianismo. En el cristianismo se pecaba, borrón y cuenta nueva, se pecaba y borrón y cuenta nueva. Usted lea y mire más adelante en qué otro pasaje usted encuentra este acto de David. Usted no lo va a encontrar en ningún otro pasaje. Y el cristianismo a nosotros nos enseñó, pecamos y no importa, Padre me perdona. Pecamos y como fue el mismo pecado, me perdona. No, Yeshua le dijo a la adúltera, levántate y no peques más. Le dijo al ciego, cuando lo encontró en el templo, mira, has sido sanado. Ya no peques más para que no te venga algo peor. Venir a raíces hebreas y ser sanado por el Padre, ser perdonado por el Padre, no es lo que se nos enseñó en el cristianismo, la gracia para seguir pecando. Ya eso no es así. En raíces hebreas tenemos que tener muy claro que con la Torá no se juega. Y cuando el Padre nos dice, mira, es la última oportunidad que te doy, porque ya no vas a seguir cometiendo el mismo pecado del cual te sané, del cual te perdoné, del cual te libré, y seguir en lo mismo. Con Él no podemos jugar. Cuando Él nos advierte y nos dice, es la última oportunidad, tenemos que entender que es la última oportunidad. Ya usted no va a seguir tropezando con la misma piedra de su pecado. Usted ha escuchado esto en el mundo, ¿cierto? Ay, que tropecé con la misma piedra. Esa es una frase del mundo. Porque si sabe que su pecado es tal, usted no va a ir a tropezar con el mismo. Usted ya va a sacar, voy a poner en lo natural. Si usted sabe que por el camino que usted va hay un hoyo, usted no va a ir derechito por ese hoyo para volverse a caer en el hoyo. Usted ya sabe que ahí hay un hoyo y que por ahí no tiene que cruzar. Usted sabe que tiene que buscar dónde está el camino que no va a tropezar. Entonces, si usted conoce cuál es la debilidad que ha venido en su vida y que usted se fortalece en el Padre, ¿verdad? Usted tiene que buscar otra alternativa, fortalecer esa área. Voy a poner un ejemplo en un varón. Si sabe que, ay, es que mi debilidad ha sido siempre las mujeres, pero le gusta mirar a través de las redes sociales, le gusta estar entretenido en eso, ¿qué va a hacer? Usted le está abriendo una puerta a Satán. Si sabe que su debilidad ha sido la lazonjará, hablar mal de otro, el chisme y la murmuración, y resulta que hay alguien que le gusta el chisme, le gusta la murmuración, usted evite esa persona. No frecuente esa persona. Cuando quiera abrir la puerta de su oído, usted ciérrele la puerta. No, mira, a mí no me hagas pecar porque peco, quebranto el pacto con Yahvé. Cuando yo te escucho el chisme, cuando yo te escucho la murmuración. Cuando usted abre las puertas de sus oídos para el chisme y la murmuración, la lazonjará, usted está quebrantando el pacto con Yahvé. La palabra dice en Levítico, no andará chismeando, no calumniarás a los de tu pueblo, pero a veces se nos olvida. Por eso es que la palabra dice, no solo oidores, hacedores. Cada vez que nosotros abrimos la puerta por donde el enemigo tiene fácil acceso, nosotros le estamos diciendo, entra. Vamos a seguir mirando esta frase de David, porque aquí hay una profundidad que nosotros tenemos que meditar para este tiempo. Usted que quiere el reino, usted que quiere vivir en reino, usted que quiere conquistar en el reino. David dice, pequé. Aquí hay una palabra muy importante. David habló de sí mismo. Él no dijo una expresión nosotros. Eso es como cuando buscamos una excusa, pero es que yo hago esto porque mi abuelita, porque mi papá, porque mi mamá. Usted tiene que, su confesión, hacerlo de forma personal. David dijo, pequé. Esto no es un nosotros.
Un intercesor profético que intercede por un pueblo, sí. Él dice, mi pueblo y yo hemos pecado, ¿verdad? Pero acá era algo personal. Y veamos algo, ¿verdad? Aunque acá en este caso, David no fue el único que pecó. Recordemos que también otros estuvieron involucrados, también otros sabían. Pero vemos acá que David sabía que él tenía que lidiar con su propio pecado. David mostró responsabilidad personal por su pecado. Él no buscó otros. Él no dijo, sí, pero en esto me acompañó el general, en esto él mismo fue el que llevó la carta. No, 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 no. Él lidió con su pecado. Él asumió su responsabilidad. Él dijo, pequé. David no usó un vocabulario suave o elaborado, buscando unas palabras que suavicen su pecado, que maquillen su pecado. Él dijo, pequé, de forma literal, pequé. Él no dijo, como muchos dicen, ay, sí, fue una equivocación. Él no dijo, ay, es que cometió un error. O no dijo, es que cometió una metidita de patas. Ay, es que fue una indiscreción. No, él dijo, pequé. Qué importante, que son dos palabras simplemente, ¿verdad? Pero muy contundentes. ¿Y contra quién? Contra Yahvé. Primero pequé, contra Yahvé. Esto, al anunciarlo David contra Yahvé, estaba expresando el tamaño del pecado de David. Expresó cuán grande era su tamaño, porque si usted dice, ¿qué tal David dijo, sí, yo pequé contra Urias? Ah, David, Urias era un hombre. ¿Qué tal si David dijo, sí, yo pequé contra Urias, contra el marido de Betsabé, porque no debí tomar la mujer de Urias? No, 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 no. Cuando David dice pequé contra Yahvé, él estaba expresando la magnitud, el tamaño de su pecado. Su pecado contra Betsabé, sí. Contra Urias, sí. Contra Ahitofel, sí. Contra sus esposas, sus hijos, sí. Y también contra su nación, contra Israel, porque era el rey. Fueron grandes, pero su pecado contra Yahvé fue más grande que todos, fue más grande que el que cometió contra Urias, que el que cometió contra el abuelo de Betsabé, contra el papá de Betsabé, contra sus esposas, contra sus hijos. Fue más grande su pecado, fue mucho más grande. Y esto nos hace ver algo importante. No hay pecados pequeños contra Yahvé. Y los pecados grandes son aún mucho más grandes. Porque nosotros nos podemos justificar y decir, no, yo no peco contra Yahvé, yo no soy adúltero, yo no soy adúltera, pero recuerda, quizás eso sí es chismoso, quizás sí es mentiroso. Y pecar contra Yahvé es quebrantar un mandato. Y para él no hay pecados grandes ni pequeños. Pecar contra él no es grande o pequeño, es simplemente pecar contra Yahvé. Y que esta enseñanza a nosotros nos haga reflexionar antes de quebrantar un mandato. Pecar contra Yahvé. Después de razonar y reconocer su pecado, David expresó más elocuentemente su arrepentimiento. ¿Cuándo? Cuando compuso salmos. ¿Cuántas veces usted ha leído el Salmo 51? Le aseguro que muchas. Pero en este salmo, David estaba diciendo, ten piedad de mí, oh Yahvé. Y eso es lo que busca un pecador, buscar la misericordia del Padre. Un pecador que, ¿verdad? El Padre le está dando la oportunidad de arrepentirse, no es refugiarse en su pecado, es refugiarse en el perdón de Yahvé, en la misericordia de Yahvé. Alguien que el Padre le está dando la oportunidad para arrepentirse, ¿verdad? Usted se ha escuchado que muchas personas cuando, y lo veíamos en el cristianismo, cuando caían en un pecado decían, lo voy a mandar a un retiro.
Voy a mandarlo a un retiro a mi hijo o a un retiro de matrimonios. Y creían que ese retiro, ¿verdad? Era suficiente. Apartarse para reconocer el pecado no es irnos de vacaciones. Cuando el Padre nos da la oportunidad de apartarnos para arrepentirnos, para hacer un teshuvá, no es irnos a vacacionar, no es seguir con la misma actitud, es buscar el perdón, es refugiarnos en el Padre. Y no piense que el Padre le va a dar toda una vida para arrepentirse. A David quizás le dio 9 meses, vamos a ponerlo así, hasta el embarazo de Betsabé. Betsabé dio a luz y llega el profeta. ¿Por qué? Porque le dio un determinado plazo para arrepentirse y no lo hizo. Porque le dio un determinado plazo para que confiese su pecado y no lo hizo. Hubiese sido más suave, creo yo, la sentencia de Yahvé si David hubiese confesado su pecado en esos 9 meses, en el plazo determinado por el Padre, en el plazo que el Padre le da, pero no lo hizo. Por eso cuando llega el profeta, llega una sentencia dura, dolorosa, que iba a traer quebrantamiento y que iba a traer consecuencias en generaciones. Por eso esta enseñanza se llama cuando llega el profeta. No esperemos que el profeta llegue, busquemos la misericordia del Padre. Y esto no digo para que usted levante miedo en contra del profeta, aunque le digo algo, un profeta en Israel era temido. Cuando un profeta llegaba, el pueblo decía, ¿vienes en Shalom o a qué te manda Yahvé? ¿Y sabe por qué? Porque los profetas de Yahvé no van a vacacionar, no se mueven por emociones, no se mueven para ir de visita, se mueven enviados por el Shaddai a cumplir una asignación. El profeta en Israel era temido y decían, ¿vienes en Shalom o no? Entonces, vemos por esta palabra, sí, que David, luego de razonar, reconoce su pecado y él escribe salmos. El Salmo 51, voy a leer rápidamente del verso 1 al 4, voy a leer rapidito y también del 16 al 17, dice, ten piedad de mí, oh Yahvé, conforme a tu misericordia. ¿Por qué? Porque esto hizo que David busque la misericordia del Padre. Sí, como yo les decía en el ejemplo que les ponía, en el cristianismo, voy a mandarlo a un retiro, ¿verdad? Y a veces a los jóvenes se los mandaba a retiro, ¿verdad? Y hacíamos retiros creyendo que era alejarlos del lugar, de la familia y que se vaya por otro lado. ¿Qué hacían los jóvenes? ¿O qué hace mucha gente? Creen que van a vacacionar. Ay, vivimos una experiencia diferente, sí, del alma, del cuerpo, pero ¿y el espíritu? ¿Será que fue quebrantado el espíritu para provocar un arrepentimiento? Dijo David en este salmo, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. David estaba buscando un perdón del Padre. Dijo, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Reconoció su pecado. Dice, porque yo reconozco mis rebeliones. Una palabra interesante, reconocer, no justificar. Cuando nos justificamos, mire, el Padre no va a hacer nada. Cuando buscamos justificación, el Padre no va a hacer absolutamente nada en nuestras vidas. Nada. Usted pasará de llanto, de moco, de grito, cada vez y cuando, pero con la justificación no provoca usted la misericordia del Padre. El Padre no va a borrar la rebelión, no va a quitar el pecado, no lo va a lavar de la maldad. David reconocía y dice, mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Mire, el ser humano, vamos a poner otro ejemplo. El ser humano se preocupa que nadie lo vea. El ser humano cuando va a cometer un pecado dice, no, nadie me vio. Nadie sabe. Nadie me ha visto. Pero resulta
que David nos enseña y dice, he hecho lo malo, he pecado delante de tus ojos, porque aunque nadie me haya visto, tus ojos sí me vieron. Tus ojos lo conocen todo. Tú lo sabes todo. Simplemente cuando el profeta Natán llegó a confrontar lo que él no había hablado, pero ya lo había visto el Shaddai, el Todopoderoso. Y dice, David, seguimos el Salmo, dice, para que seas reconocido justo en tu palabra y no quieres holocaustos. Tremendo. ¿De qué sirve oremos, ayunemos, hagamos vigilia si no hay arrepentimiento? ¿De qué sirve que oremos y que oremos si no hay un teshuvá? Si no hay un volvernos al Padre, ¿de qué sirve? Para todos los que hemos estado en vigilia y ayuno y oración. Si no hubo teshuvá, solamente pasó hambre, solamente pasó sueño, y eso no es en el reino. David dijo, tú no quieres holocaustos. Miren lo que dice David. Los sacrificios de Elohim son el espíritu quebrantado. Eso es lo que él busca. Que se quebrante, ¿qué cosa? No el alma, el espíritu. El alma de las personas se quebranta y fácilmente. Escuchan una alabanza, se quebrantan, lloran, mocos y en fin, el alma. Pero el espíritu quebrantado es lo que provoca un teshuvá. El espíritu quebrantado es lo que provoca que haya un retorno al Todopoderoso. Venir a raíces hebreas no es decir, sí, yo salgo del cristianismo y vengo acá. No, también tiene que haber un retorno, tiene que haber un teshuvá. También tiene que haber un volver, porque arrepentimiento, si lo leemos como arrepentimiento, es solamente yo lloro y lloré y ya estoy acá. No, implica retorno, implica volvernos al Padre. Lo que el Padre busca en cada uno de nosotros es un espíritu quebrantado. Esta porción que dice, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Elohim. Se está refiriendo que luego que hay un quebrantamiento de espíritu, es ahí donde el corazón está humillado. ¿Sabe por qué? Porque necesitamos humillarnos delante del Creador. Necesitamos nosotros tener esa humildad. ¿Sabe cuándo viene la humildad? Luego del quebrantamiento, luego de ser quebrantados. Y quiero decirles esto, todos los que venimos bajo el manto de Roma, aún estando en el cristianismo, estábamos bajo el manto babilónico. Aun cuando estábamos en el cristianismo, estábamos bajo el manto babilónico, y el manto babilónico, el manto de Roma, ministra Jezabel. Por eso el reino viene a romper esas ministraciones de Jezabel. El reino viene a quebrantar esos yugos que Jezabel por años nos tuvo atados en el cristianismo. ¿Y dónde hay reino? Donde se predica la verdad, donde hay Torah, pero donde también el fuego de Yahvé, a través de lo que trae su revelación, ¿verdad? El espíritu de la profecía, que es Yeshua, se manifiesta. Torah y profetas, eso es reino. Yeshua, eso es reino. Entonces, la conciencia de pecado de David, ¿verdad? Lo llevó a un deseo de purificación, lo llevó a un deseo de ser lavado, de ser limpiado, ¿sí? El reconocimiento del justo juicio. Él reconoce, David dice, porque para que sean reconocidos justo en tu palabra. Justo, porque Él es justo, porque nuestro Abba es justo. Él emite un justo juicio. David dijo, ¿verdad? Acá con este salmo, él dice, todos son justos, tus juicios. Vamos a ver qué pasa luego que David confiesa que pecó contra Yahvé.
Vamos a ver acá el perdón, porque eso es nuestro Padre. A un corazón contrito y humillado, Él no lo rechaza. Al espíritu quebrantado, Él no lo rechaza. Vamos a ver acá el perdón. Pero así como hay perdón, también vamos a ver que hay consecuencias inmediatas del pecado de David. El perdón no nos exime de las consecuencias. Por eso tenemos que meditar, reflexionar que con Él no se juega. Que es cierto que nos perdona, pero que no nos exime de consecuencias. Vamos a ver qué dice. Cuando David dice, pequé contra Yahvé, ¿verdad? Nada más dijo, solo estas dos palabras. ¿Qué le dice el profeta Natán? Natán dijo a David, también Yahvé ha remitido tu pecado, no morirás. ¿Por qué el profeta le llega a decir no morirás? ¿Sabe por qué? Porque había una sentencia de muerte contra David. Porque había una sentencia de muerte. Y el único que pudo revocar, cancelar lo que quizás Hasatán pide, el alma de alguien por causa del pecado, pero el corazón contrito y humillado de David hizo que el Padre haga misericordia y le dice, sí, también Yahvé ha remitido tu pecado, no morirás. Pero mire lo que le dice, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Yahvé, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Duro, ¿cierto? Duro. ¿Qué diríamos? Padre, pero ¿qué culpa tenía el niño? Siempre decimos eso, ¿verdad? ¿Qué culpa tienen los niños? ¿Qué culpa tiene el niño o la niña que su papá o su mamá pecó? ¿Qué culpa tiene ese inocente? Él era inocente de todo. Y podríamos muchas veces blasfemar contra el Padre y decir, Padre, pero ¿por qué? ¿Por qué esta injusticia? Es tremendo esto. David creyó, hay algo importante acá, que cuando el profeta Natán le da el mensaje, ¿verdad? Le dice, también Yahvé ha remitido tu pecado. El perdón de Yahvé, ¿sabe qué fue? Inmediato. El profeta Natán, cuando lleva la palabra, el mensaje fue hasta ahí. Cuando el profeta recibe el mensaje de que David era perdonada su vida, cuando David hizo un teshuvá. Cuando David reconoció que pecó contra Yahvé, el profeta estaba recibiendo mensaje del Creador. El profeta estaba recibiendo. Cuando David se arrepiente, cuando David hace un teshuvá, cuando David dice pequé contra Yahvé, el profeta recibe y le dice, también Yahvé ha remitido tu pecado, no vas a morir. Pero le dice, ¿verdad? Algo de inmediato. El perdón de Yahvé fue inmediato. Yahvé no demandó un periodo de prueba. ¿Por qué? Porque ya conoció ese corazón que se arrepintió. Le dijo, no morirás. A David se le perdonaba la pena del adulterio ordenado, ¿verdad? Bajo la ley de Moisés. Se le perdonó esta pena. Y algo importante acá es que David creyó el mensaje del profeta cuando le dijo, tú eres aquel hombre, ¿verdad? Cuando lo confrontó, él creyó. Ahora también estaba creyéndole el mensaje. Cuando le dijo, también Yahvé ha remitido tu pecado, no morirás. ¿Por qué Yahvé remitió el pecado? Porque vio un corazón humillado, vio un espíritu quebrantado. Cuando Yahvé va a darnos este mensaje, quizás no necesariamente por el profeta, usted va a escuchar lo que el Padre trae a su vida. Le dice, no morirás, pero allí no terminaba el asunto.
Su vida fue perdonada. Pero mire lo que dice. Más, le dice, ¿verdad? Más por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Yahvé. Vamos a ver esta palabra blasfemar, que quizás si la leemos rápidamente, la pasamos de largo. Pero ¿qué era lo que el padre le quería decir a David cuando dice, con este asunto hiciste blasfemar? Blasfemar en hebreo significa desechar, despreciar, tener en poco o menospreciar. Qué tremendo. ¿Qué había pasado con esta actitud pecaminosa de David? Con esta actitud pecaminosa de David provocó que muchos menospreciaran la Torá. Lo que en este tiempo puede pasar. Si otras personas ven en nosotros lo que es común ver en los de fuera, ¿qué van a hacer? Van a blasfemar, van a menospreciar la Torá, van a tener en poco la Torá. Voy a poner un ejemplo. Si usted sigue siendo mentiroso, ¿qué van a decir? Ah, pero dices que estás en raíces hebreas, dices que ahora sigues al Dios de Israel, pero sigues siendo mentiroso. Para eso me quedo siendo católico. Para eso sigo siendo cristiano. Ah, pero si dices tú que eres una mujer hebrea y te vistes como una egipcia, te vistes como una mujer de Babilonia, pues eso lo hacen las de fuera. ¿Cómo es que tú dices que eres hebrea? ¿Cómo es que tú dices que sigues al Dios de los hebreos? Hacemos blasfemar, hacemos tener en poco la Torá de Yahvé, hacemos menospreciar la Torá de Yahvé, hacemos que sean desechados los mandatos. La gente de fuera está mirando estas cartas abiertas para ser leídas. ¿Dónde lee la Torá la gente de fuera? En cada uno de nosotros. Es ahí a donde lee la Torá. Usted va a predicar más, anunciar más de la Torá con sus actos, con sus acciones, con su manera de ser, con su manera de vestir, con su forma de hablar, con sus actitudes, que predicándole la Torá abierta, porque usted es la Torá abierta. Ah, profeta, sí. Y hablo esto para los que ya conocemos la Torá. Usted puede ser de bendición para alguien o piedra de tropiezo. Así de simple. Ay, profeta, que dura esta palabra. Sí. Es que en el reino no hay que suavizar nada. Por eso es que en el reino solo están los valientes, los que su corazón ha sido humillado al Padre, los que han quebrantado su espíritu, han doblegado su orgullo cuando dicen, a mí nadie me va a dar órdenes. A mí nadie me va a decir cómo yo tengo que vestirme, a mí nadie me va a decir cómo yo tengo que hablar, a mí nadie me va a decir cómo yo tengo que actuar. Eso es soberbia, eso es rebeldía. Y téngalo por seguro que ahí está Jezabel. Si eso está pasando en nosotros, necesita una liberación. ¿Y cuándo empieza la liberación? Cuando usted entre con el Padre. Así de simple. Y le estoy dando una perlita que recibí hoy en la madrugada. Todos los que salimos de Roma, salimos ministrados de un manto jezabélico. Y puede estar en raíces hebreas, pero si la soberbia lo gobierna, si la rebeldía lo gobierna, si usted no quiere estar bajo sujeción, hay un espíritu de Jezabel que lo ministra, sea hombre o mujer. Así de simple. Y más si usted está contra la autoridad, contra el profeta. Vea, ahí está Jezabel, porque Jezabel odia lo profético. Así de simple. Porque usted no está odiando a la persona, usted está odiando a lo que porta la persona. Estamos desenmascarando a Jezabel, sí, y no crea que es fácil para mí. Yo recibo muchos ataques. Muchos. ¿Sabe por qué? Porque para enfrentar a Jezabel se necesita santidad y obediencia. Se necesita estar en reino. Cualquiera no puede enfrentar a Jezabel. Voy a poner un ejemplo. Ayer
Viva el Día de la Mujer, el Día de la Mujer, pastoras celebrando el Día de la Mujer, ministradas bajo el manto de Jezabel. Y muchos son arrastrados. Ay, las mujeres empoderadas ayer felicitándose por Jezabel. Las mujeres empoderadas, porque eso es lo que trae Jezabel. ¿Qué es lo que ministra el Día de la Mujer? El Día del Empoderamiento Femenino, el Día de la Mujer Rebelde, el Día de la Mujer Autosuficiente, el Día de la Mujer que no quiere varón, que no quiere sujetarse al varón. Ay, si usted le dijo, ay, no me has traído unas flores por el Día de la Mujer, déjeme decirle que saque las florecitas de su casa, porque también le dio culto a Jezabel. Usted no necesita flores en el Día de la Mujer, usted no necesita flores en el Día de los Enamorados, porque entonces usted está consagrando su dinero a esos ídolos. Usted está permitiendo que también llegue eso a su casa. Ay, no, qué duro. Yo aquí en esta escuela no quiero estar. Aquí en esta casa yo no quiero estar. Yo prefiero ir a otra casa. Usted es libre de estar donde quiera. Usted es libre de ir donde quiera, pero al que me llamó yo tengo que darle cuentas. Y ahí es que yo tengo que predicar la verdad. Así es que, por eso con Yeshua había multitudes que les gustaban los milagros, como ahora, las multitudes que les gustan las palabras proféticas de casa, carro, beca, marido. En el reino no hay multitudes. Yeshua tenía discípulos, pocos, pero esos eran sus discípulos. Entonces, nosotros podemos ser de bendición o piedra de tropiezo. Aún dentro de la congregación, la mujer tiene que ocupar su lugar y el varón tiene que ocupar su lugar. La mujer tiene que saber vestirse, porque puede ser piedra de tropiezo. ¿Qué tal a David diciendo, pero yo qué culpa tengo si los ojos son para ver? Lo que David hizo, mire, lo que David hizo, eh, quizás era común entre los reyes y gobernantes del mundo. Común tomar a una mujer, hacer lo que querían. Como en este tiempo, para muchos puede ser normal. Ah, no, el adulterio es normal. Y si no resulta, se divorcian. Es normal para muchos. Pero para la gente, para ese pueblo llamado Israel, no puede ser normal. Ay, pero si es normal celebrar el Día de la Mujer, el Día de los Enamorados, es normal. Está hablando del amor. Para los del mundo es normal, pero para el pueblo de Israel, eso no es normal. Y tenemos que tener claro que para lo que es para los de afuera es normal, para nosotros no puede ser normal, porque aunque usted esté en este mundo, usted ya no es de este mundo. Para los de fuera puede ser muy normal. Es decir, usted puede tener familia, hermanas que están en el mundo, para ellas será normal y quizás quieran arrastrarla a usted para lo que para ellas es normal, pero para usted no puede ser normal. Si usted dice que es parte del pueblo de Israel, no es normal. ¿Sí? Mire, para los reyes, para otros reyes, quizás era normal lo que hizo David y cualquiera pudo haber ocultado su pecado. ¿Sí? David quiso ocultar su pecado. Usó todas las formas, todas las habilidades. Ya lo vimos, pero no lo pudo lograr. Y al final vamos a darnos cuenta que los enemigos, ¿verdad? Lo entendieron. Por eso dijo aquí la palabra por medio del profeta, hiciste blasfemar a los enemigos de Yahvé. O sea que ya todo el mundo se enteró. Todo el mundo supo lo que hizo David, el pecado de David, y eso hizo que haya una blasfemia contra el Padre, que se menosprecie la Torá, que se menosprecie los mandatos. No es cualquier cosa cuando nosotros quebrantamos un mandato.
¿Y cuál fue el juicio? Inmediato. Así como el perdón fue inmediato, también vino un juicio inmediato. Quizás lo de la espada lo vamos a ver más adelante. Pero veamos que vino una consecuencia inmediata y fue la muerte de su hijo. Literal, la muerte de su hijo. ¿Qué culpa tenía el niño? Pero ese fue el juicio de Yahvé. Y David reconoció y dijo, tus juicios son todos justos. Y nosotros muchas veces decimos, Padre, ¿por qué? Le dijo el profeta, no llevó el juicio el profeta fue enviado, nada más. El que emitió el juicio fue Siqueino, nuestro juez justo. Le dijo, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Cuando Yahvé manda a decir, ciertamente morirá, estaba diciendo, mira, así tú ayunes, así tú ores, así te postres, así te encierres, nada va a torcer mi brazo. Y ya vamos a ver por qué. Hay una diferencia acá importante entre el juicio para el pecado y el juicio por el pecado. David fue perdonado de la muerte, pero el juicio por el pecado fue eminente, fue inmediato. Y es que a veces nosotros confundimos las dos cosas y son dos cosas muy diferentes. Yahvé le perdonó a David su pecado, pero no lo iba a proteger o no lo iba a eximir de cada consecuencia que traería su pecado. David tenía que enfrentar las consecuencias de su pecado, empezando por uno, por la muerte de ese recién nacido, por la muerte de ese hijo. Quizás hasta aquí lo hemos visto y de forma literal, pero yo quiero que esta enseñanza usted la lleve más allá, a una profundidad para que nos hable a nosotros, una profundidad en el espíritu. Y es que todo pecado, todo quebrantamiento de las instrucciones va a traer consecuencias inmediatas y también futuras. Futuras, quizás a nuestras generaciones, inmediatas también. No solamente ve acá el pecado de adulterio, ya vimos que el primero que empezó, lo primero que empieza es con la codicia. La codicia es la raíz. De ahí vino el robo, de ahí vino el adulterio, pero entró por codicia. La codicia es la raíz. Tremendo. Por eso el padre dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo, no codiciarás el buey, o sea, el trabajo de tu prójimo, no codiciarás, ¿verdad? Porque todo entra por la codicia. Ame lo que el padre le ha dado. Si usted tiene su esposo, ame lo que el padre le ha dado. No vea las imperfecciones, no vea que el vecino es mejor que mi esposo, o si tiene su esposa, no vea que la vecina es mejor que su esposa. No codicie, porque la raíz es la codicia. Ay, no, pero es que la vecina tiene una casa muy linda y tiene amoblada su casa y yo no tengo nada. Yo no lo tengo así. No codicie, porque entra por la codicia. David no iba a ser eximido de su consecuencia. Su pecado para él fue perdonada. La muerte, la sentencia de muerte que había para él fue perdonada. Pero esa sentencia de muerte fue traspasado a su hijo. Así se traspasa de generación en generación. Mire, Yahvé no solo quería sanar a David de la culpa. Usted dirá, pero ¿por qué murió ese niño? ¿Por qué tuvo que morir ese inocente? La sabiduría de nuestro Abba, el por qué lo hace todo, solo Él lo conoce. Nosotros no podemos entender la mente de nuestro Padre. Pero hay algo que podemos darnos cuenta acá, que el Todopoderoso no solo quería sanar a David de la culpa de su pecado,
también quería sanar a David de la presencia del pecado. Porque ¿qué tal David mirando todos los días a ese niño? Que era el fruto del adulterio. ¿Qué tal David mirando, abrazando a ese niño y recordándole que era el fruto del adulterio? Qué tremendo, ¿cierto? Hay cosas que no entendemos, pero Él es soberano y Él hace como quiere. Y aunque tocó a un niño, a un inocente, aunque tocó, ¿verdad? Alguien que no tenía culpa en esto, Él es soberano. Y yo les decía, no leemos más adelante que de David algún adulterio como esto. No leemos en alguna otra parte que haya cometido David otra vez lo mismo. ¿Y sabe por qué? Porque Yahvé usa correctivos. Porque el padre estaba usando correctivos para guiar a David lejos de este tipo de inmoralidad sexual. El padre siempre va a traer un correctivo a nuestras vidas para mantenernos lejos. No nos confiemos que el padre es bueno y que me perdona. ¿Cuántas veces nosotros decimos, ay, por mi hija, por mi hijo? Si verdaderamente estamos haciendo algo por nuestros hijos o por nuestras hijas porque queremos que les vaya bien, huyamos del pecado. Arrepintámonos. Quizás nosotros mismos estamos buscando la muerte de ellos. ¿Por qué? Porque ya conocemos la Torá, conocemos al Dios de la Torá. ¿Qué va a pasar si llega este mal a nuestra casa? ¿Cómo sería nuestra culpa? ¿Podría vivir usted con la culpa de saber que murió alguien por causa suya, por su desobediencia, por su transgresión, porque no quiso arrepentirse, porque no quiso hacer un teshuvá, porque no quiso volver al Padre? Ay, pero luego decimos, es que yo doy mi vida por mis hijos. ¿Sabe algo? Yo conocí a alguien, y se lo digo esto de forma literal, conocí a alguien que dijo, yo doy mi vida por mis hijos. Y sí, como el padre estaba reclamando el alma de ese hijo, pues se fue la señora, la mamá. Tengamos cuidado con lo que decimos, porque con el padre no se juega, y Hasatán tampoco juega. Cuando él reclama un alma, él reclama. Cuando él está pidiendo un alma, él está pidiendo un alma. Entonces, el padre trajo un correctivo a la vida de David. Mire, antes del pecado con Betsabé, ya el padre, ¿verdad? Había estado tratando con David. Quizás esa era la debilidad de David. Recordemos que tomó, ¿verdad? Muchas mujeres, tomó algunas mujeres. El padre estaba haciendo ver a David, podríamos decirlo en este tiempo, ese cáncer. ¿Sabe qué es el cáncer? Como una telaraña que se propaga en el cuerpo de una persona. Le estaba haciendo ver ese cáncer mortal que había allí. ¿Y sabe lo que usó el padre para extirpar ese cáncer de la vida de David? La muerte de ese hijo. Las consecuencias del gran pecado de David, tremendo, se ponen en evidencia. Así como su perdón fue inmediato, la consecuencia también fue inmediata. Y vemos también acá algo importante, esa sabiduría del profeta Natán. ¿Guiado por quién? Por la sabiduría del Padre. Direccionado por el Rúa de nuestro Abba para hablar con David.
a través de una parábola. Con esta parábola colocó a David en una posición de juicio condenatorio sobre sí mismo. Él dijo, es digno de muerte. El que tal hizo es digno de muerte. El padre le mandó a decir, mira, yo remití tu pecado, no vas a morir. Pero el hijo, ese sí va a morir. Y no lo ve acá de forma literal, como le vuelvo a decir, vea consecuencias. ¿Con qué estamos haciendo blasfemar? ¿Será que hemos recibido instrucciones y estamos siendo rebeldes en obedecerlas? ¿Y estamos haciendo blasfemar? Haciendo que otras personas hablen lo que no deberían de hablar. ¿Con qué estamos haciendo blasfemar? ¿Quién blasfema? Los de fuera, otra gente. Y como les digo, el Padre trajo un juicio ejemplar, es decir, en ese entonces para la vida de David, pero que ahora queda como testimonio para nosotros. David quebrantó, voy a decir, 4 mandatos en un solo pecado. Y el primero, la raíz de todo, fue la codicia. No codiciarás la mujer de tu prójimo. O no codiciarás otro hombre, no codiciarás otra mujer. ¿Por dónde entró? Por la codicia. Primer pecado, primer mandato quebrantado, codicia. El otro, adulterio. No cometerás adulterio. ¿Qué más? Otro mandato, robo. Ya habíamos explicado por qué robo. Porque el cuerpo de Betsabé le pertenecía a su marido. No robarás. Otro mandato. 4. Otro más. No matarás. ¿Y por dónde entró todo? Por la codicia. Tremendo. Vamos a ver qué más. La muerte del hijo de David. Sí, era su hijo. Hijo del adulterio, sí, del pecado, sí. Vamos a ver acá qué más dice. Dice, no morirás. 14, por cuanto hiciste blasfemar los enemigos de Yahvé, el hijo que te ha nacido morirá. Veamos el verso 15. Vamos a leer rápidamente del 15 al 23. Y Natán se volvió a su casa. O sea que el profeta dio el mensaje y se fue. Y Yahvé hirió al niño, la mujer de Urías le había dado a David y enfermó grandemente. Vamos a ver acá. Dice que el profeta se fue a su casa. O sea que el profeta, vamos a ver algo importante acá que no se nos olvide. El profeta fue enviado. El profeta llevó un mensaje, cumplió una asignación y se devuelve. El profeta no se quedó para consolar a David. Pero qué duro este profeta, sabiendo que se iba a morir el niño, sabiendo que no había expiación por ese pecado, ni así David llore, haga ayuno, el niño se iba a morir. El profeta no se quedó a llorar allí con David. El profeta no se quedó a consolarlo, a decirle, mira David, sí, ha sido duro, pero tienes que aceptar la voluntad del Padre. No. Por eso es que muchos a los profetas dicen, qué duro. Pero ¿sabe algo? El profeta cumple una asignación y el profeta va a hacer lo que es enviado a hacer y ya. Para muchos de forma natural creerá que es dureza, creerá que no tiene corazón, qué impiedad, qué dureza de corazón no quedarse con David, sabiendo que el niño se iba a morir, sabiendo que David iba a estar triste y no se quedó.
David dice acá en esta palabra que el profeta se regresó a su casa. Cumplió el mensaje, cumplió la asignación y se fue. No se quedó a limpiarle los mocos a David. No se quedó a secarle las lágrimas a David. No se quedó a abrazar a David. No se quedó a consolar a David. Que el profeta es duro por eso. Bueno, eso es lo que el Padre le mandó a hacer. Y el profeta hace lo que es enviado a hacer. Y si usted tiene algo que objetar con la dureza del profeta, vaya y reclámeselo al Padre. Pero no hable mal del profeta. Sí, porque podemos caer en pecado hablando mal del enviado del Padre. Si a usted no le agrada la actitud del profeta, si a usted no le gusta la dureza del profeta, vaya y objétele al Padre. Dígale, Padre, saque ese profeta. Quítalo porque mira, es duro. Y de seguro que si usted tiene la razón, pues algo el Padre va a hacer. Pero por eso el profeta, ¿sabe qué viste? ¿Cuántos recuerdan? ¿Cuál es la vestidura del profeta? Es de lana, de camello. No es de lana, no es de suave lana. Y ya usted se imagina por qué sí es la vestidura del profeta. Por eso es que muchos quieren el ministerio profético. Pero así como el profeta es formado para tener un carácter firme, no dureza, un carácter firme, así también pasa por procesos fuertes, duros, rigurosos. Dice también el verso 15b, Yahvé hirió, golpeó al niño y enfermó grandemente. Ya el profeta se había ido. Y resulta que dice que Yahvé hirió, es decir, golpeó. No fue el diablo, fue Yahvé. Y el niño se enferma. Si lo veo acá de forma literal, porque estamos hablando de un niño, ¿verdad? Pero ¿qué tal? Puede referirse a ministerios, puede referirse que el padre golpea sus finanzas, golpea una empresa, golpea el negocio, porque quizás está quebrantando pactos con lo que el padre ha puesto en sus manos. Acá se trataba el fruto del adulterio. ¿Qué tal si alguien, el padre le entregó, voy a poner un ejemplo, un negocio, una empresa, y usted con el dinero de aquello, usted está yendo a sembrarlo, a darlo, a entregarlo, ¿verdad? A la costumbre de los pueblos. Ay, tiene una empresa, pero está jugando el chance o la lotería allá en Ecuador. Con las rifas, va a golpear, el padre trae golpe. Y el niño comienza a enfermar. El niño no se murió de la noche a la mañana, no, comienza a enfermar. Dice que se enfermó gravemente. Esto es difícil de aceptar para muchos, pero ¿por qué, padre? Tú tenías que haberlo hecho con el niño. ¿Por qué el niño? ¿Por qué no tomaste a cualquiera de los siervos de David si tenía muchos? Tremendo, ¿no? ¿Por qué no lo hiciste con cualquiera de esos otros empleados de David? Pero no el niño. ¿Qué culpa tiene el niño? Y es que tristemente, a menudo los inocentes sufren debido al pecado de los culpables. Los inocentes, ¿qué culpa tenía este niño? ¿Qué culpa? No sé, se me viene a la mente algo. Cuando hay un divorcio, ¿verdad? Ya por el pecado, por lo que haya sido, hay un divorcio. Y cualquiera de los dos, o el papá o la mamá, más se da en las madres. Y le digo esto por experiencia porque trabajé en un juzgado de la niñez. Y las mamás toman una actitud y dicen, no, yo no dejo ver a mi hijo. Nadie lo va a ver a mi hijo. No, ese hombre no va a ver a mi hijo. ¿Qué culpa tiene ese niño? No voy a llevarlo literalmente a una muerte. Voy a hablar la culpa que pagan estos inocentes.
Y las mamás se ponen en una posición, no lo dejo ver al niño. ¿Qué culpa tiene ese niño del problema que haya habido entre los padres? ¿Qué culpa? ¿Cierto? Y así podríamos decir muchos casos donde los inocentes sufren las consecuencias de los culpables. Voy a poner otro ejemplo. Se pelean entre hermanos y le dicen a los primos, no se van a ver, no porque yo no me llevo, voy a poner un ejemplo, no me llevo con Juan, y Juan es el hermano de María, y no se llevan entre hermanos, y Juan y María tienen hijos, y le dicen, no, 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 mis hijos no van a saludar, ni los saluden. ¿Qué culpa tienen ellos? De sus cosas, de sus pecados, de falta de perdón, de ira, de resentimiento. ¿Qué culpa tienen esos inocentes? Y usted sembrando la mala semilla allí. Recuerde que usted es luz. Usted es luz para los que están en tinieblas. Y la luz tiene que resplandecer. Vamos a ver, ¿qué más? ¿Sí? Entonces, la enfermedad de este niño llegó inmediatamente después de las palabras del profeta Natán. Esto nos muestra a nosotros que allí está la mano del Shaddai, porque dice que Yahvé golpeó al niño. En otras traducciones dice hirió. ¿En qué momento el profeta va a dejar el mensaje? Se fue y el niño enfermó. O sea que por la palabra vemos que la enfermedad de este niño vino como castigo de Yahvé. No era cosa del diablo. Mire, y si vemos algo, si nosotros lo vemos de forma espiritual, quizás sea doloroso porque es un niño, ¿verdad? Pero le voy a decir algo. Esto que estaba pasando era más trágico para David y Betsabé que para el niño. Sí, porque el niño en su inocencia iba a ser recogido por el Creador. Iba a estar en un mejor lugar. Este niño, ¿verdad? Enferma y sufre por varios días. Enfermó inmediatamente que el profeta dio la palabra. Inmediatamente cuando vino la palabra. Pero su enfermedad fue por varios días. Y podríamos decir que la mano del padre, aún en medio de la enfermedad del niño, el padre estuvo con ese pequeño, ¿verdad? En medio de este sufrimiento. Quizás sufrió el niño por varios días, pero el niño fue a una gloria eterna. Aunque el niño murió, ese niño que no tenía culpa murió, el castigo cayó realmente sobre David y Betsabé, no sobre el niño. Y esto nos muestra que la misericordia del Padre para con aquellos que se han descarriado, para aquellos que han quebrantado el pacto, pero que se arrepienten, el Padre va a mostrar una misericordia, ¿verdad? Y ese pecado quizás que vino, ese pecado que ensució, que manchó, el Padre va a convertir los resultados de su pecado, los va a pasar por fuegos de purificación, porque esa era una prueba, bueno, una consecuencia de fuego, dura. Mire, y esto nos lleva a nosotros a mirar algo importante, que incluso cuando el pecado es perdonado, hay un precio que hay que pagar.
El pecado de David fue perdonado, pero hubo un precio que pagar. Y también nos muestra que el Shaddai, el Todopoderoso, ¿sí? No simplemente excusa o deja pasar nuestro pecado. Es perdonado, pero hay un precio que tiene que pagarse. Acá, ese precio, ¿verdad? Fue un inocente, un niño, por el perdón del pecado de David. Un niño. Veamos qué más dice el verso 15. Dice que la mujer de Urías había dado a David y enfermó grandemente. Que la mujer de Urías. Urías ya estaba muerto. Y para este entonces, recordemos que ya lo habíamos estudiado en el capítulo anterior, ya David estaba casado con Betsabé. Y David estaba muerto. Pero la palabra nos sigue hablando la mujer de Urías, que había dado ese hijo, la mujer de Urías. Aún se habla de Betsabé como la mujer de Urías. Tremendo. Y ya Urías estaba muerto. Betsabé estaba casada con David. Pero como se está refiriendo al niño que Betsabé había dado a luz, se refiere como el niño, dice que la mujer de Urías había dado a David, porque cuando ella concibió de David, Urías estaba vivo y Betsabé era la mujer de Urías. Tremendo. ¿Qué nos hace ver esto? Es como que el Todopoderoso está diciendo, la muerte de Urías y tu posterior matrimonio no arreglan las cosas. Cuando tú concebiste ese niño, ella era la mujer de Urías. Cuando este niño fue concebido, Betsabé era mujer de Urías. Y el que tú te casaste más adelante no arregla la situación. Tremendo, ¿cierto? El pecado está siempre delante de mí, dijo David. Hay cosas que no van a arreglar, no va a arreglar la situación. Veamos el verso 16, dice, entonces David rogó a Yahvé por el niño. Tremendo. Vamos a dejarlo hasta ahí. El profeta había dado una palabra y dijo, ¿verdad? Dijo que moriría, ¿verdad? Ciertamente, la palabra dice ciertamente. Cuando dice ciertamente es, no hay nada más que hacer. No hay expiación. Entonces, como cuando nos dice en el pacto renovado que el que peca deliberadamente, ya no hay nada que hacer. Que lo que queda es un terrible ardor de fuego. Acá el profeta dijo, ciertamente morirá. Ya no había nada que hacer. Mas, sin embargo, dice que David rogó a Yahvé por el niño. Yo me imagino el alma de David sintiéndose culpable en ese momento. Yo me imagino a David diciendo, yo soy el culpable de todo esto. David quizás estuvo en lo correcto cuando toma el anuncio del juicio de Yahvé, ¿verdad? Para buscar misericordia por la vida de este niño, porque él ya sabía que su pecado había sido perdonado, o sea, su muerte había sido, él no iba a morir, el Padre remitió su pecado de muerte, que él no iba a morir, él ya lo sabía, pero también escuchó que el niño iba a morir. Él hace lo correcto, lo que haría todo padre, ¿verdad? Y dice que él rogó a Yahvé por el niño. Él busca misericordia por el niño. Y esto nos da a nosotros, o nos lleva a nosotros también, a tomar algo importante acá. Aunque el juicio de Yahvé ha sido anunciado o ya está presente,
no lo recibamos de forma pasiva, decir, bueno, sí, ya va a morir y pum. No, David hace lo correcto. David no se resignó. David dijo, voy a buscar el perdón del Padre. Voy a orar. Y sí, David clamó a Yahvé en arrepentimiento. David comienza a clamar por misericordia. Pero yo veía algo más importante acá, que aunque el juicio estaba literalmente dado de muerte al niño, esto lo lleva a David a buscar no el perdón por él, sino que este tiempo de buscar del Padre la misericordia iba a fortalecer a David para cuando llegue la muerte del niño. Estos días que el niño enferma llevan a David a fortalecerse en el Padre para cuando llegue la muerte del niño. Y vamos a ver por qué. Dice que no solamente rogó, o sea, no solamente oró, sino que también dice que ayunó. Pero con esta porción nos muestra algo muy, muy importante, que el ayuno y la oración no cambian la decisión de Yahvé. No va a cambiar el juicio del Padre. Ya estaba dicho, ciertamente morirá. Pero este anuncio para David lo colocó en una posición correcta para recibir lo que necesitaba recibir de Yahvé. ¿Sabe qué iba a recibir? Fuerzas para resistir el golpe. Este entrar en ayuno y oración iba a recibir fuerzas de lo alto. ¿Quién puede estar de pie fuerte ante la muerte de un hijo? Yo creo que nadie. ¿Quién puede estar así fuerte? Pero David se fortaleció en Yahvé. Su ayuno, su oración no forzó o no cambió el designio del Padre, no cambió la palabra del Padre, ¿no? Él dijo, morirá, ciertamente morirá. Que ayunó, que oró, sí, pero fue para fortalecerse. David se fortaleció con esto. ¿Qué hacemos nosotros cuando estamos pasando un golpe? Cuando estamos pasando algo fuerte. Quizás la consecuencia de nuestro pecado, la consecuencia de nuestra transgresión. Dice que se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió pan con ellos. Tremendo. ¿Qué ancianos estaban allí? Ojo, no estaba el profeta, estaban los ancianos. Dice que él no quiso escucharlos. Los ancianos fueron a consolarlo. Los ancianos ya sabían también lo que venía, lo que el profeta había dicho, que el niño moriría. Los ancianos fueron a tratar de consolar. Yo me imagino a David llorando, desconsolado, orando, ayunando. Ellos fueron a consolar, pero dice que no quisieron. Los ancianos estaban con David, pero él dijo, no, no, no me hablen, no quiero escuchar. Y si ellos fueron a ver, es porque ellos entendían que el juicio estaba resuelto, que el padre dijo que el niño moriría. Tremendo. Mire y note algo importante, por eso la palabra hay que escudriñarla. El padre no dijo que el niño enfermaría. La palabra del profeta fue, el niño que te ha nacido ciertamente morirá. O sea, no le dio esperanzas para que en el tiempo de que el niño estaba enfermo, crea que se va a sanar. Porque la palabra del profeta fue, morirá. ¿Sí? No dijo, el niño enfermará, dijo, morirá. Pero estos días de enfermedad del niño sirvieron para que David se fortalezca espiritualmente buscando a su creador. Esta es una enseñanza que a nosotros nos deja mucho, ¿verdad?
para saber y entender que solamente en Él podemos refugiarnos en tiempo de angustia, en tiempos de dolor, y aun esto nos prepara para lo que ha de venir. El ayuno y la oración no quebrantan una palabra que el Padre haya dado. No va a torcer el brazo del Padre. Y leamos qué más dice el verso 18. Ya estamos por culminar. Dice, al séptimo día murió el niño. Qué tremendo. Al séptimo día. ¿Cuál es el séptimo día? Shabbat. Y es tremendo porque quizás acá, digo, lo estamos viendo de forma literal con un niño. Pero el juicio del Padre puede traer muerte en cualquier área de nuestra vida. El juicio del Padre a causa de nuestra transgresión, de nuestra desobediencia, de haber hecho blasfemar sus instrucciones, puede venir en cualquier área de nuestra vida. Y dice que al séptimo día murió el niño. Y cuando yo lo llevo, lo dimensiono el séptimo día, estoy mirando algo también importante. Es que el séptimo nos conecta con el 8, nos conecta con nuevos comienzos. Que aunque fue doloroso esta muerte, había algo nuevo para David. Había algo nuevo para David. Y dice también que temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto. David seguía postrado, seguía orando, seguía clamando y el niño ya se había muerto. Pero los siervos de David, los ancianos que estaban allí, tenían temor decirle, porque ellos decían, ¿cómo será la reacción de David ante la noticia? Ellos quizás pensaban que podría hacerse daño al sentirse culpable, responsable de esta muerte. Decían, ¿cómo le decimos ahora? ¿Verdad que nosotros también, cuando hay una noticia muy, muy fuerte, nosotros decimos, ¿cómo le decimos ahora? Pero ¿cómo le digo ahora? Porque ¿cómo tomará la noticia? Por eso es tan importante estar llenos de nuestro Abba, para que cuando hayan noticias fuertes, nosotros sepamos dónde estamos cimentados. Y dice también, mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Nadie le dijo, porque tenían miedo, no sabían cómo iba a ser su reacción. Pero David entendió cuando vio las caras de angustia y de dolor. ¿Por quién? Por David. Mas por el niño sabían que Yahvé lo tendría en un mejor lugar. El rostro de las personas que estaban alrededor de David no pudieron ocultar lo que pasaba. Y David les pregunta a los siervos, ¿ha muerto el niño? Tremendo. ¿Cómo es eso que tan seco? David pregunta, ¿ha muerto el niño? Usted diría, ¿pero cómo es eso? David no se desgarró, desconsoló, ¿qué pasa? ¿Por qué? No, David les pregunta muy serenamente, ¿ha muerto el niño? Y ellos le respondieron, ha muerto. David se estaba preparando para lo que vendría. Mire el padre hasta dónde está lindo. Aunque la sentencia fue ciertamente morirá, el padre permitió unos días para que ese niño enferme, para que David se prepare y pueda recibir ese dolor de forma quizás no tan fuerte, para que David sepa cómo asumir ese dolor. Quizás ya no iba a haber la culpa, esa culpabilidad, porque David se fortaleció en el Padre. Aunque sea doloroso, David necesitaba la verdad. Y él pregunta, ¿ha muerto el niño? ¿Verdad? Él necesitaba la verdad. Y la verdad fue, ha muerto. Lo único que podemos ver con esto es que la sentencia de Yahvé
enviada por medio de su profeta se cumplió. Entonces, cuando David escucha ha muerto, David se levanta de la tierra, se lava, se unge y dice que se cambió sus ropas y entró a la casa de Yahvé y adoró. ¿Qué ropas cargaba David? Se había cambiado, se había sacado su ropa real, se había puesto ropa de cilicio, de duelo, se había puesto, ¿verdad? No cargaba su túnica, su manto de realeza. Pero cuando David escucha que había muerto, que el juicio del Padre ya llegó a su término, él entendió que ya no había nada más que hacer. Y dicen que se levanta de la tierra, se lava, se unge, cambia sus ropas y entra a la casa de Yahvé y adora. Algo importante que nos deja esta lección. Esto nos muestra que la oración y el ayuno de David fueron contestadas. ¿Sabe por qué? Porque él tuvo shalom cuando el niño murió. Él pudo recibir en shalom esta noticia. Él no se desesperó. Tremendo. Él supo que buscó la misericordia del Padre, pero que el castigo del Padre ya estaba dado. Algo que vemos acá en David es que él pudo ir a la casa de Yahvé a adorar. ¿Cuándo? En ese momento de dolor. Él seguía adorando. Y honrar, porque él pudo honrar a Yahvé en ese momento de dolor, de crisis. Esto nos demuestra a nosotros la fortaleza, la firmeza, la confianza en el Todopoderoso. David estaba fortalecido en Emuná. El ayuno y la oración de David lo fortalecieron. Él pudo recibir la noticia de la muerte del niño en Shalom. Dice que después que él llegó, que él entró a la casa de Yahvé y adoró, mire, ¿a dónde fue? Él no fue corriendo a buscar al niño. Cuando el niño le dicen murió, él no fue corriendo a donde el niño, él fue a la casa de Yahvé a adorar. Yo me imagino a David diciéndole, Padre, estos son tus justos juicios. Esto es parte de tu justo juicio y te sigo adorando más que antes. Porque aunque haya venido el dolor, aunque haya venido lo que ha venido, así eres tú, justo. Y dice que luego que él adora, él va a su casa, él pide comida, le pusieron pan y comió. Vemos por este pasaje que la emuná de David estaba tan firme. Vemos cuán fortalecido estaba espiritualmente luego de haber ayunado, luego de haber orado, luego de haber adorado, ¿verdad? Tremendo. Y el niño estaba muerto, ya no había nada más que hacer. Aquí podemos ver a un David entendiendo algo. Murió en el día séptimo, pero había un nuevo comienzo para David. ¿Cuál es la consecuencia de nuestro pecado? Quizás ha sido doloroso, pero hay un nuevo comienzo para todos nosotros. Había un nuevo comienzo para David y él debía avanzar. Él no se podía quedar llorando. Iba a avanzar ahora de la mano de Yahvé en obediencia. Mire que la reacción de David, cómo tomó todo esto de la muerte del niño lleno de shalom, provoca admiración en la gente que estaba alrededor de él. Sus siervos le dicen, ¿qué es esto que has hecho? Tremendo, ¿no? Le dice, por el niño cuando vivía, ayunabas, llorabas, llorabas, llorabas.
Estabas allí postrado, ayunando, llorando, pero ahora que sabes que murió, te levantaste y estás comido. Una persona normal que no tiene al Padre se hubiera echado a llorar, a quererse morir, a desear su propia muerte. Se encerraría en el dolor. Pero ¿sabe algo? David estaba fortalecido en Yahvé. Y David les responde a los siervos cuando le dicen, ¿pero qué es esto que has hecho? ¿Acaso no te duele la muerte de tu hijo? Y David le responde y le dice, miren, viviendo aún el niño, es cierto, yo ayunaba y lloraba. Y yo decía, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? David entendió que la realidad había que hacerle frente. Ya no había nada más que hacer por el niño. Que cuando estuvo vivo, él ayunó, él lloró, él pidió misericordia por el niño. Él hizo lo que debía de hacer. Pero David entendió que el juicio de Yahvé, ¿verdad? Que la muerte del niño fue juicio de Yahvé. ¿Y quién contra los designios del Padre? ¿Quién puede ir contra los designios de nuestro Abba? Nadie. Por eso David dice, mas ahora que ha muerto, ¿para qué voy a ayunar? ¿Acaso voy a hacerlo volver? ¿Para qué voy a ayunar? Ya no hay nada que hacer. David les dijo, ya está consumado el juicio de Yahvé. ¿Para qué voy a ayunar? Ayunar después de muerto el niño era solo afligir su vientre, su estómago, que seguir ayunando no traería a la vida al niño. Tremendo. Mire que había pasado algunos meses ya del acontecimiento, ¿verdad? Del pecado. David se arrepiente con sinceridad de su pecado. El pecado, vemos que el Padre le otorga el perdón de Yahvé, pero no le eximió de sufrir las consecuencias. Y David el padre le dice a David que el niño que nació de esta relación adúltera va a morir. La espada no se va a apartar de tu propia casa, que el mal vendría de su propia familia, que sus esposas serían avergonzadas públicamente. Mire, 4 juicios. Se cumplió el primero, la muerte del niño. Tremendo. Vimos 4 quebrantamientos de mandatos. Vemos 4 sentencias del Padre. Se cumplió la primera, la muerte del niño. Faltaba, la espada no se apartará de tu casa. El mal vendrá de tu propia familia. Tus esposas serán avergonzadas públicamente. Tremendo. No fue una metidita de patas. No fue un me equivoqué. No fue, no sé por qué lo hice. Nosotros sí sabemos por qué pecamos. Nosotros sí sabemos. Decir, no sé por qué lo hice, es simplemente buscar excusas. Todo esto que estamos mirando es una lección para nosotros en este tiempo, porque hemos visto a David y nos enseña que aún las mejores personas, los más grandes ministros, pueden pecar. Pero hay algo, el verdadero arrepentimiento otorga el perdón de Yahvé. Pero también hay algo que no nos exime las consecuencias del pecado. Sí hay perdón, pero hay consecuencias, que son 2 cosas muy diferentes. Veamos qué dice, y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella, y le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual Yahvé amó. Bueno, esta porción de acá la vamos a ver el día miércoles. El miércoles vamos a ver
la misericordia sobre David y Betsabé. Vamos a ver lo que hace también el Padre, enviando nuevamente al profeta Natán. Después de que pasó el tiempo doloroso, el tiempo del dolor, la muerte del niño, el Padre vuelve a enviar al profeta Natán. Solo voy a leer el 24 y 25, pero lo veremos el día miércoles. Dice, y consoló David a Betsabé, su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella. Y ella le dio a luz un hijo y llamó su nombre Salomón, al cual amó Yahvé. Y envió un mensaje por medio de Natán, el profeta. Así llamó su nombre Jedidá, que significa amado por Yahvé, a causa de Yahvé. Aquí podemos ver que pasado todo esto, el padre vuelve a enviar al profeta. Murió un hijo, murió ese hijo que fue fruto del pecado, pero el padre envía un mensaje por medio del profeta Natán. Y vemos que el profeta nuevamente es enviado para dar un mensaje de consuelo, para llevar ese mensaje y hacerle entender que Yahvé estaba extendiendo su misericordia sobre David y Betsabé. Bueno, esto lo veremos la próxima semana.